tenemos que avanzar, entonces luego doy la palabra, pero si no también quedamos cortos en un programa que es extenso para hoy. Vamos a tener más espacios para conversar también sobre eso. Lo que planeé hoy era en este primer momento, que nos falta media hora, retomar un poco del encuentro sincrónico 1, que en el caso de los que estaban conmigo en la mañana no pudimos discutir y conversar, quedaron preguntas en el aire, entonces yo quisiera que pudiéramos exponerlas acá. Podemos ir hasta 9:30 y luego de 9:30 a 9:15 yo les presento la guía del producto final. Entonces, retomando un poco, estamos ya en la unidad 3, en la tercera unidad del diploma, que es de cierre, pero a la vez es de donde uno va a poner un poco a dialogar los saberes que ustedes traen a partir de los cursos que trabajan y cómo vienen trabajando con los temas que vimos en la unidad 1 y 2. El producto final es una reelaboración de un plan de curso. Entonces la idea es que podamos, yo les muestro la guía, conversamos un poquito, hacemos un café y de 10:15 a 12:30 vamos a hacer un taller trabajando por equipos en los programas de curso o en la iniciativa que se quiera trabajar. La idea es que ustedes puedan escoger un curso de los que están trabajando, por el tiempo también que tenemos. Entonces, ese es lo que planeamos para hoy. Si quieren alguna sugerencia o tiempos, ¿quién queda hasta las 12:30? Porque eso es importante saber, ¿no? ¿Quién queda en las dos partes? ¿Quién queda hasta el final? Pues, ¿quién se queda? Ok, somos muchos, ok. Porque hay mucha gente que va al final, entonces ya en intervalo hablamos cómo compensar en la parte del taller. ¿Listo? Mientras ustedes estaban comentando allí, yo fui puntuando unas cosas, pero voy a entrar de una vez en la retomada porque ahí voy abordando este tema, por ejemplo, de la diversidad de lenguajes que usamos, de las áreas, de las disciplinas, pero además de los enfoques. Yo no voy a explorar tanto el enfoque cognitivista, pero hay que tener en cuenta que es un enfoque muy poderoso. Entonces, cuando uno viene del enfoque sociocultural, no es que quiere destruir o decir que no tiene un lugar el cognitivismo, sino que fue muy hegemónico, y esa no es la única respuesta frente a los temas de aprendizaje, porque al final estamos hablando de enseñanza y aprendizaje, cómo se dan los procesos de enseñanza en esa relación con el otro. Obviamente los aportes cognitivistas tienen mucho que dar acá, pero uno, por ejemplo, diría que en los estudios socioculturales hay una tendencia más a las perspectivas vigotskianas, por ejemplo, de aprendizaje sociocultural, de un hacer con el otro, menos de una tendencia a pensar sobre la psique o la parte más de los procesos cerebrales. Pero yo no soy cognitivista, por lo tanto, no voy a explicitarlo en detalle, pero vamos a hablar en la medida que vamos comentando de lo sociocultural, que es una perspectiva que emerge con más fuerza en la década de los 80 en los estudios del lenguaje, ¿no? Voy a entrar allí. Bueno, estamos en la unidad 3. Este encuentro tenía una pregunta sobre la política, pero es muy importante partir de un principio de, bueno, ¿hay al final una política para lectura y escritura en la universidad? ¿Qué piensan ustedes si hay? No la conocemos. ¿O cómo vemos que cómo vemos que es la política? Ah, sí, exacto. Qué pecado con ese cuadrito ahí, no. No tiene lugar. Entonces, bueno, el tema del lenguaje es un campo que llamamos política lingüística. Es un área de estudio muy potente, bien interesante, porque va a traer a la reflexión de políticas explícitas o implícitas. Políticas son las normativas, pero también son, por ejemplo, las costumbres, lo que uno suele hacer, eso también se puede ver como política. Entonces, por ejemplo, cuando una familia, vamos a poner un ejemplo muy antioqueño colombiano, una familia en Vera pasa a decir a sus hijos que no hablen en Vera, sino que hablen español, porque van a ser discriminados si hablan en Vera en el contexto antioqueño. Eso no es una política lingüística, eso es una política lingüística, pero no está en ninguna norma.
pero es una política de una institución familiar de prohibir la transmisión o la enseñanza de la lengua materna suya por la lengua oficial del país. Miles de casos en el mundo, porque hay un tema ahí de la hegemonía o de la valoración a la lengua oficial en contradicción a las lenguas ancestrales de sus países. Colombia tiene 63 o 64 lenguas indígenas, Brasil tiene más de 100, los migrantes en Brasil también pasan por lo mismo, y puede ser desde, usted no puede hablar hasta que yo te haga una agresión si tú la hablas tu lengua materna. Son maneras de enseñar al otro, la pedagogía del látigo. Entonces, estos temas también replican en la universidad, con más o menos explicitud, pero podríamos pensar que hay una política implícita frente al tema del lenguaje. El objetivo del diploma, que estaba que es muy amplio, pero yo quería hacer la salvedad que estamos haciendo un énfasis aquí en la formación docente. Lo que a mí me alegra mucho, porque casi siempre las políticas, cuando se explicitan de trabajo con prácticas de lectura, escritura y oralidad en el ámbito académico, se centran en el estudiante, lo mismo que tú dices. Entonces vamos a poner cursos extras de lectura, de lectoescritura o de lenguaje, extracurriculares, porque eso es un plus, eso no tiene que ver con el saber disciplinar. Entonces, eso todos son principios y visiones del lenguaje que están implícitas allí. Son extras, no tienen que ver con el objeto de enseñanza y además se tienen que encargar los colegas de lenguaje. No es que esté de todo equivocado, pero ahí podríamos pulir un poquito estas ideas. Entonces, vamos a hacer… Si queremos derivar algo de política, aquí hacemos un inicio pensando a partir de la experiencia que tenemos como docentes. Y las preguntas que teníamos orientadoras del diploma, por también las horas que tenemos, lo que podríamos hacer allí era mínimamente reflexionar, y por los foros y las actividades que han hecho, hemos hecho eso, tejer un poco más o explicitar más la relación que el lenguaje tiene con permanencia. Y dos, potenciar o pensar cómo potenciar estas prácticas para evitar la deserción. En el lenguaje de bienestar serían por motivos académicos, o el lenguaje de la discusión de permanencia estudiantil. Ahí es que el lenguaje gana como una ventanita, porque en general cuando se habla de permanencia, muchas veces ni se habla el lenguaje. Entonces, explicitar y buscar y ubicar dónde, qué lugar tiene el lenguaje allí, ya es, me parece para mí, un objetivo logrado de este diploma. Bueno, del encuentro 1, y voy a pasar muy rápido como contar el cuento para ya abrir las preguntas, teníamos 3 preguntas motivadoras que básicamente querían ayudarnos a tejer una relación entre la trayectoria estudiantil vista de 3 grandes momentos en la carrera, el nuevo ingreso, que va a durar por ahí 2 o 3 semestres, cuando los estudiantes se están ubicando, bueno, ¿dónde estoy? Eso no es el colegio, con las diferentes experiencias que han tenido en el colegio, más o menos tutoriadas, más o menos de prisión, o más o menos libre. Entonces hay también una diversidad de experiencias que se va a reflejar acá. Buenas o no buenas, genera conflicto con la escritura y lectura académica, porque estamos hablando de un otro escenario, una otra institución. Entonces, durante mi trabajo de doctorado, yo entrevisté muchos estudiantes que venían de escuelas muy buenas, y ellos también tenían dificultad con la manera de escribir y leer de acá. Entonces, aquí no estamos hablando, el argumento de que es porque tuvieron una educación previa mala, es equivocado, no es de todo, pues no resuelve el tema. Estamos aquí hablando de algo más. La permanencia y la conclusión que nos hace pensar, bueno, ¿qué vincula a los estudiantes con su carrera? Además de la vocación, que es un tema que aquí se tiene como muy fuerte. Pues en Brasil no hablamos tanto en la vocación, y no, pues las universidades no hacen nada por la vocación. Pero yo, por ejemplo, entré a una carrera, yo no pensé que tenía vocación para ser profesora de lengua, yo quería ser psicóloga. Toda la vida quería ser psicóloga, y luego en la final de la carrera ya quería ser antropóloga. Uno no conoce muy bien las carreras a veces que hay en la universidad. Entonces ahí hay un tema, y como uno ya entra de una vez a la carrera, obviamente el tema de vocación me parece bien importante. Pero a la par de eso, cómo yo voy vinculando al estudiante, que no es que tenga tanto interés, pero si ya tiene 5, o sea, ya lleva 5 o 7 semestres, es mejor que culmine esto y culmine bien. Pero ¿qué implica el hacer profesional de esta carrera ya afuera, después de la universidad? Y la conclusión,
que en este momento estoy con trabajo de grado como Manuel, entonces van a concluir 3 estudiantes míos, y todos los miedos que da dejar de ser estudiante de la universidad. Eso es un momento muy delicado. Y una vez piensa, ay, termine luego este trabajo y ya. Pues no, eso es de mucha tensión, de mucho miedo. Entonces hay una serie de cosas que el lenguaje va perpasando, pero por eso no va a hablar de, bueno, cómo visibilizamos este lugar del lenguaje en todo eso. Este era el objetivo del encuentro 1. Pero para eso retomamos la lectura, por ejemplo, de Soler, en que ella hablaba de diferentes enfoques allí para el lenguaje y cómo eso se aplicaba con los estudiantes que ha entrevistado. Ella hablaba, bueno, hay unas visiones de pensar la escritura como un problema de competencia, en que aquí la visión del lenguaje es menos relacionada con identidades, con el tema social y más como una estructura en que yo aprendo a manejar. La propuesta de formación en segunda lengua, que es otro tema que se deriva de pensar, por ejemplo, la de Antioquia tiene una política lingüística explícita, ya me acordé, una vez se olvida, que es, por ejemplo, el PIFLE, los programas de enseñanza de inglés. Eso es una política lingüística y es de segunda lengua, pero en verdad es de inglés. Entonces, ¿qué implica también cuando yo pongo el inglés y no otras lenguas, que son lenguas de ciencias para muchos campos? Un analista de discurso tiene que saber francés, y hay varios campos que hay que saber italiano. Entonces, ¿qué implica cuando yo cierro al inglés sin pensar en otras posibilidades de lenguas allí? Bueno, con la enseñanza de lenguas ancestrales en multilingües también hay una apuesta a otra en paralelo al inglés. Entonces, hay unas políticas lingüísticas que van emergiendo con fuerza en estos últimos años. Escrituras mediadas por el uso de TICs, que son otras discusiones que también entran ahí, toda la discusión de las nuevas tecnologías, y que son diferentes enfoques que se van articulando también para reflexionar. Una herramienta pedagógica y el aprendizaje de las convenciones discursivas. Nosotros estamos más preocupados, por ejemplo, por este aspecto, no diciendo que los otros no son importantes, pero uno hace también unos énfasis por el tema del tiempo. Pero para mí es muy importante que podamos tener conciencia clara y explícita de qué convenciones rigen mi área. Entonces, alguien hablaba ahora en odontología que es un tipo de prosa distinta, bueno, pero es un tipo de prosa muy importante para la vida profesional. Entonces, ¿cómo la voy a enseñar? Los textos instruccionales que son a principio más fáciles no son tan fáciles como se parece. Entonces, allí también, cuando yo me torno más consciente de estas convenciones, puedo tener más claridad de qué objeto voy a enseñar y cómo lo voy a hacer. Entonces ya vamos a entrar con más detalle ahí en el programa. En la anterior, la función epistémica se da principalmente en la que está abajo, a la izquierda, o allí también, ¿cómo es? Yo podría tener función epistémica pensando en formación segunda lengua, en TIC, aquí queda más difícil. Por un tema que ella va a hablar mucho, que es el tema del poder. O sea, si yo dejo de ver el lenguaje como una estructura, apenas, y me preocupo por los niveles más superficiales del lenguaje, entonces, el chico no sabe poner la coma. Ojalá este fuera el problema. Cuando uno llega como profesor y sabe el lenguaje, casi siempre el reclamo es, los chicos no saben hacer la conjugación bien y la coma. Cuando uno va a leer, ojalá fuera este el problema. Pero el problema es un manejo de las convenciones de la escritura, del discurso, de cómo uso este lenguaje en la interacción, de cómo el otro me puede entender. Entonces ya uno pasa a pensar acá de tener un interlocutor real más allá de la evaluación. Yo necesito tener textos para lectores reales. Y lo que pasa es que a veces parece que estamos más cercanos a la escuela con una producción textual que no tiene un lector real, tiene un lector evaluador. Este es un lector medio real, porque el objetivo final no es escucharlo o entender sus ideas, sino que evaluar lo que está diciendo. Y en verdad, cuando tú estás en la interacción normal, fuera del contexto escolar o universitario y habla con la gente o tienes que hacer una carta de trabajo, estás muy preocupada en lograr un objetivo más allá de que ser evaluado. Entonces, este tema de la evaluación es muy importante acá. Entonces, hay un libro muy bueno de Paula Carlino, que es el clásico de 2005, que es Leer, Escribir y Aprender en la Universidad. Y gran parte de este libro es discutiendo el tema del proceso de evaluación. Cómo realizo unas evaluaciones que sean más reales, menos ficticias. Y esta es una discusión que está en segunda lengua hace rato. Por eso digo que pues en el tema de segunda lengua hay muchas cosas que aprender.
porque en parte la metáfora del extranjero, de aprender otra lengua, es muy valiosa para pensar en enseñar las convenciones de nuestros campos de trabajo. Entonces, puede tener función epistémica allí. Ella va recogiendo cosas que tú preguntabas del enfoque de literacidad que hablábamos, va a plantear dos modelos. Eso es una propuesta de un antropólogo de la lectura y la escritura, Brian Street, que hace un trabajo en Irán justamente analizando las políticas de alfabetización. Y su pregunta es, ¿por qué hacen tanta política y proyecto de alfabetización y eso no funciona en contextos plurilingües? Y él va entonces a analizar las investigaciones y va a plantear dos posibilidades que él veía en los 80 de trabajos en relación al tema de la escritura. Unos que él va a decir que es el modelo autónomo de literacidad, y hay un concepto que es un campo de estudio sociocultural de la escritura, los nuevos estudios de literacidad, o los New Literacy Studies, o en Brasil vamos a hablar de letramento. ¿Qué es letramento? Son las prácticas sociales de lectura y escritura. Es cuando yo veo esta conexión entre leer y escribir con la sociedad, con la cultura, con los valores, con la identidad y con el poder. Ahí hay un marco bien importante que está muy asociado a las visiones más sociales del lenguaje desde del vuelco social, como se quiera decir. Entonces, él va a decir que varios estudios que eran muy relevantes están acá porque tienen la escritura como algo que cambia la vida de una manera u otra, independiente del contexto. Por ejemplo, Walter Ong, y son muchas referencias que usamos mucho en lenguajes todavía, que van a decir cosas como ella va apuntando ahí, de este carácter técnico de la escritura, del desprendimiento de todo, del contexto social, que a veces es lo que queremos con los estudiantes. Usted tiene que aprender a escribir acá y va a hacer eso en cualquier lugar. Los estudios de los 80, que van a ser más desde el modelo sociocultural o ideológico, va a decir, no, un momentico. Yo aprendo, pero aprendo en diferentes contextos. Incluso cuando uno es hablante de segunda lengua, uno puede hablar muy bien para la conferencia a veces, por ejemplo, los cursos de inglés académico. Uno habla muy bien la conferencia en inglés y hace el paper, pero si se encuentra una novia inglesa, hasta ahí fue la relación, porque no maneja el contexto afectivo. Entonces, aquí hay una visión otra de dominio del lenguaje que se da a partir de diferentes contextos sociales. Y es un poco la respuesta a la escuela, o sea, yo aprendo a leer y escribir de los modos de la escuela. Para la escuela no importa mucho la autoría, casi siempre uno trabaja con texto escolar y la autoría no importa de quién es. Uno llega a la universidad, la primera cosa que dice a uno es que, ¿de acuerdo con quién? Los chicos todo el tiempo reclaman de eso, es que él quiere saber que yo cite a toda la gente que leí. Claro, eso es una práctica que él no tenía, él tiene que aprender a citar, tiene que aprender que cuando yo pongo allá Ames 2002-82, estoy hablando que es el libro de la autora Ames de 2002 en la página 82. Se los juro, hay estudiantes que he entrevistado que aprenden eso en el 4º semestre, imagínense, 4 semestres para darse cuenta que ustedes querían decir que él tenía que leer autor, año y página. Y yo no creo que esto sea una obligación de la escuela enseñar, yo realmente creo que nosotros tenemos que ubicarnos allí, leer con ellos, yo no sé, ahí vamos a hablar un poco en la segunda parte. Hay estrategias para hacerlo, pero lo importante es darse cuenta de la parte de ellos, que ellos no saben qué es. No ubican la citación, que es uno de los grandes problemas de choques con el lenguaje académico. En este modelo en que estamos acá hablando, para nosotros es muy importante cuestionar estas ideas principales, pero voy a pasar por ahí porque para mí lo más importante allí es la última, es enfatizar la necesidad de comprender cada literacidad o cada una de estas prácticas, de esos modos de leer y escribir de acuerdo a su propio contexto y a partir de las propias trayectorias de las personas también. Y ella va trabajando eso de manera más clara allí en la discusión de lectura y escritura y poder. Entonces hablamos del tema de poder, la relación de escritura y oralidad, de afirmaciones que son cuestionadas y están en tensión, y la que más me parecía que vamos a trabajar en adelante es un poco pensar
a lo largo de la trayectoria de los estudiantes qué escritos podemos intencionar y cuáles son y cómo podemos enseñarlos. Esto no hablamos este día porque tenía la diapositiva antigua, que no pudo subir y cargar, pero me parece bien interesante. Es una autora mexicana que se llama Judith Kalman y trabaja justamente el tema de acceso a la lectura y la escritura, cómo la gente accede o no, y ella plantea dos conceptos bien interesantes, que es de disponibilidad y acceso. Y eso uno puede ver mucho también en los estudios socioculturales históricos, por ejemplo de Georges Chartier, no sé cómo ustedes pronuncian acá. Georges Chartier es un francés y trabaja mucho, bueno, cómo la gente leía y escribía en Francia en 1100 y picos, 1300, 1400. Y él va a hablar mucho de este tema de disponibilidad, qué está disponible y que la gente accede. La disponibilidad es tener, yo puedo tener la biblioteca maravillosa, el libro, el computador, es estar en de posibilidad de tenerlo. El otro tema es cómo yo interactúo con él, ahí estamos hablando de acceso. Y eso es muy importante para las políticas de bibliotecas. Las bibliotecas son políticas de disponibilidad, de disponer el material. Ni siempre tener la biblioteca allí lleva a que la gente la utilice. Y todos que trabajamos con lectura sabemos. Porque la interacción implica pensar lenguaje como identidad, que atrae, cómo la gente se identifica con eso, más allá del discurso de placer. Este discurso que la lectura es buena, es fruición, sirve para las burguesías sociales. O sea, eso es un discurso muy de la burguesía, incluso francés, eso es un discurso muy de fecha de la emergencia de la burguesía y de este valor a la lectura que se emerge hace menos de 2 siglos. O sea, hace más de 3 siglos la lectura era muy distinta. Entonces también cuando uno va historicizando un poco las prácticas de lectura sociales, va como, y Soler, si ustedes pudieran leer bien, hace una discusión muy interesante desde el contexto latinoamericano, porque cuando uno está hablando de la emergencia burguesía francesa, 1800, en América estamos hablando del periodo colonial, y ahí hay unas marcas muy tenaces que van quedando, y ustedes tienen unos dichos bien interesantes, por ejemplo, la letra con sangre entra. Eso es un dicho que escucho por toda parte y horrible, pero es muy diciente de esta historicidad colonial de relación con la lectura y la escritura. O ustedes pueden conocer a Santiago Castro Gómez, que es un colombiano del Instituto Pensar Javeriana, del grupo de estudios decoloniales, que también hace unos estudios muy interesantes, y hay un libro que se llama Violencia Epistémica, un artículo que dispongo allá, en que va discutiendo eso, cómo era participar de la sociedad letrada en el periodo colonial. Entonces, acceder a la escritura, el acceso, es un tema de distinción social. Entonces, estos valores van quedando. Entonces, el letrado es el que se distingue, es que el más que el otro. Entonces, la noción jerárquica social, eso estoy hablando del tema del poder. Entonces, aquí, en esta visión sociocultural, cuando hablo del lenguaje, no hablo de la estructura apenas, pero cómo al usar el lenguaje, yo me ubico, yo me relaciono, yo me identifico, genero unas relaciones de identidad y unas relaciones de pertenencia o no con los lugares, que era la cita que teníamos de Zavala y Córdoba, que ahí están hablando del contexto peruano, pero muy diciente para nuestro contexto. Entonces, los últimos años, la investigación en este campo, de los estudios de literacidad, está hablando ellas, ha demostrado que las dificultades, las que estamos hablando, porque son muy recurrentes en todos los estudios de lectura y escritura universitarios, los conflictos que emergen entre estudiantes y docentes en esta negociación de la evaluación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lectura y la escritura en la universidad, no se restringen simplemente a la técnica de la lectura y la escritura, a las habilidades o a la gramática. O sea, tiene que ver con ellas, pero no apenas. O sea, tampoco es una cosa por la otra, ¿no? Obviamente hay aspectos gramaticales a resolver, pero también están relacionados a la identidad, a la epistemología y el poder. Esto quiere decir que la lectura y la escritura también se relacionan con nuestro sentido de pertenencia a la comunidad que intentamos hacer parte, y eso es la identidad. Y en la universidad uno quiere hacer parte de muchas comunidades, porque hay un tema ahí de construcción identitaria muy importante en este momento de la formación, con las maneras de construir conocimiento, y ahí estoy hablando de epistemología, lo que preguntabas. ¿Cómo va a ser esta función epistémica de la escritura? Eso está muy articulado a la manera de producir conocimiento en el campo de formación. Por eso nosotros de lenguaje podemos ayudar, pero no tenemos todas las respuestas, porque el saber del campo es muy importante para llegar a este punto.
y con las valoraciones diferenciadas que vamos a describiendo las diferentes formas de leer y escribir en la sociedad o el tema del poder, los imaginarios que la gente tiene sobre escritura, escribir es difícil, yo no soy capaz de escribir, eso es para algunas personas, que son imaginarios que a veces incluso reforzamos durante la clase. Al revés de pensar que escribir es como hacer abdominales, cuando yo empiezo un día hago 10, otro 20 y luego puedo hacer 100 y puedo quedar como chocolatina, no derretida en verano. Entonces, hay un tema de trabajo, eso es difícil. Cuando yo comparto con los estudiantes que eso es difícil y que, bueno, hay que trabajar, ya es un buen principio para poder pulir otras cosas que van emergiendo de allí. Y eso se da con retroalimentación. Entonces, ya llegamos, yo no me acuerdo qué quedó antes, pero, bueno, las trayectorias escolares de los estudiantes, pero un poco lo que compartía, qué piensan ellos de lo que estamos haciendo, o qué dificultades pueden tener en esta trayectoria escolar larga que van hablando, que también nos compartía Manuel, y el tema de la evaluación y los espacios de retroalimentación. Entonces, los profes señalaban que se debe mirar la capacidad del estudiante en cuanto al aprendizaje y detenerse en esos procesos, es decir, lo que se conoce como aprender a aprender. Eso también es del libro de Soler, o como no se evalúa en abstracto, se evalúan textos. Para los estudiantes escribir y ser evaluado supone una nota, que son imaginarios muy escolares o escueleros, como ustedes dicen, que también hay que romper, y eso demora, y rompiendo este tipo de imaginarios de los estudiantes es algo que hay que ir haciendo, puede llevar muchos semestres. Para los estudiantes escribir y ser evaluado supone una nota, pero no una evaluación real de lo que se hizo. No hay aprendizaje, pues no se sabe qué estuvo bien o en qué se falló. Ellos creen que entregan y ya usted evalúa y hay que decir que está bien, porque además hay unos que se molestan si uno dice que está mal. Me parece increíble. Es que yo pensé que ya estaba listo, profe. Pero es la mentalidad de aprendizaje. Aprender es apenas entregar y hacer, porque es la nota. No es aprender, no es realmente apropiarse del conocimiento y poder hacer algo con él para sí o para la carrera. Eso no está claro, incluso a veces ni el objeto de la disciplina está claro para ellos. Hay muchas cosas que ir limpiando, y hago así porque es como darse cuenta, casi como se están ahogando, es una sensación de eso. Mucha información nueva, muchas cosas nuevas, y sí mucha claridad de dónde vamos a llegar, además del título. Viene con eso. Sí, ese es muy fuerte. Voy finalizando para que ustedes puedan hablar un poco de lo que hablábamos y vamos a conversar hoy de las diferencias de lenguajes de las áreas. Este ejemplo es muy sencillo, pero me encanta. En un taller hicimos con ingeniería y había un chico que era ingeniero y poeta. Entonces hizo como el poemita ahí. Pero la actividad es pensar, bueno, imagínate que eres poeta, describe el cielo que ves por la ventana. Y 2, imagínate que eres meteorólogo y describe el cielo que ves por la ventana. Ese es un buen ejercicio para pensar en diferencias de lenguajes entre diferentes áreas, porque obviamente son dos, y deben ser dos descripciones muy distintas. Pero a la par también reflexiona sobre este valor tan grande a leer y escribir literatura, pero cómo eso es distinto de las habilidades necesarias para escribir desde las disciplinas. Entonces, pensar que yo hago talleres de literatura y eso automáticamente replique un buen escritor en la disciplina no es de todo correcto. O sea, puede mejorar obviamente el dominio de la estructura gramatical y de las palabras, de la expresión, pero no de cómo se maneja el discurso desde las disciplinas y que hay maneras muy, muy singulares.
Por ejemplo, yo no sabría hacer ninguna de las dos descripciones, pues, pero quizás sería más así como meteoróloga, así haría esas escenas de es que en Brasil los noticieros, la parte de meteorología es wow, la chica bonita, pero no así muy mostrona, ¿no? Sí, más serias, aquí son muy mostronas, son más serias, pero eso tiene mucho tiempo y toda la tecnología del periodismo está ahí, eso es como muy importante. Y funciona, es trópico, pero funciona la previsión meteorológica en Brasil. Y algunas propuestas didácticas que fue donde finalizamos este día. Pero yo voy y vuelvo acá porque hablábamos, entonces, hay una apuesta por la planeación desde este diploma y desde la perspectiva sociocultural, pero desde la perspectiva de pedagogía y didáctica, desde educación. Entonces, ¿y por qué? Sin desmerecer, esas son palabras de Carlino, cómo ella hace la evaluación de los cursos iniciales de lectura y escritura. Yo sigo creyendo, y ustedes vieron en la trayectoria que hacíamos de la gráfica, yo sigo creyendo que hay un espacio para los cursos de lectoescritura en los primeros semestres, y ojalá incluso pudieran ser entre áreas, porque los chicos tampoco se dan cuenta, incluso algunos colegas, de que es importante la construcción de conocimiento entre la diversidad de áreas de conocimiento. Hay gente que cree que lo bueno son las exactas, la matemática y las ciencias humanas no son nada, usted no sé quién, no sé qué hace. Entonces, este tipo de imaginario frente a las áreas también habría que modular, y se puede hacer, es un encuentro interdisciplinario, un poco en cómo estamos. Pareció muy rico la diversidad de áreas que somos y cómo uno puede compartir y pensar, bueno, él hace una cosa muy distinta a mí. Eso habría que trabajar, y esta posibilidad inicial con los chicos me parece muy viable. Entonces, sin desmerecer la tarea valiosa que realizan los talleres de lectura y escritura que se viene ofreciendo al inicio de los cursos universitarios, pareciera que esta labor es intrínsecamente insuficiente. Porque, es decir, la naturaleza de lo que debe ser aprendido, leer y escribir textos específicos de cada asignatura, en el marco de las prácticas académicas disciplinares, exige un abordaje dentro del contexto propio de la materia. No sirve aprender la estructura del texto si yo no entiendo las prácticas sociales en que él está inmerso. Entonces, aquí hay una apuesta por entender antes del texto, es ¿qué hago yo con esto? Y qué textos me digan, eso es lo que hago. Es una inversión de la lógica que tenemos de enseñanza del lenguaje, que es yo voy con el texto, por el texto, con la literatura, sin decir, bueno, ¿y el contexto social qué? Entonces, yo tengo que hacer, por ejemplo, un caso clínico. Eso es un género que uno no ve en la escuela y es muy importante en salud. Pero yo tengo que entender en qué contexto se hace, ¿es antes o durante la cita médica? Si yo no enseño eso, y yo no sé, pues es una pregunta real, pero si yo estoy haciendo un curso de lectoescritura a los chicos de salud y no sé eso, pues ¿qué éxito va a tener mi curso con ellos? Ninguno. Lo van a hacer mal. Pues yo puedo investigar, obviamente, y lo haría si estuviera allí, pero usted puede enseñar de manera con mucho más dominio del área, del campo de la materia. Un curso de lectura separado del contexto efectivo con los materiales, procedimientos y problemas conceptuales y metodológicos, porque cuando hablamos de disciplina estamos hablando de todo eso, de un determinado campo científico profesional, sirve como puesta en marcha de una actitud reflexiva hacia la producción y comprensión textual, pero no evita las dificultades discursivas y estratégicas cuando los estudiantes se enfrentan al desafío de llegar a este objetivo clave, que es pertenecer a la comunidad académica. Entonces, aquí el objetivo no es escribir bien, además este objetivo es muy genérico, escribir bien ¿en qué? Pero no, mi objetivo es que ellos puedan pertenecer a la comunidad académica. Y para eso hay que dominar, son las maneras, los modos de hablar y escribir en este campo. A veces incluso sin dominar coma. Hay doctores de ingeniería, matemáticas que no dominan muy bien las comas. Para eso hay revisor de estilo y uno aprende muy rápido cuando publica de verdad. Cuando uno publica de verdad sabe que su artículo pasa por miles de revisiones de estilos, debería, buenas, y esta gente sí sabe poner las comas, así dicen los colegas míos. No estoy diciendo que los chicos no tengan que revisar, pero incluso saber que hay profesionales en la vida real, hay profesionales que están encargados de pulir bien el texto, porque al escribir un artículo yo tengo que dar cuenta de muchas cosas del nivel de conocimiento disciplinar. De todas maneras, cuando estamos hablando de derivar una construcción de política, estamos pensando en diferentes, mira que estamos apenas acá. Habría que pensar en los estudiantes, en el pensum curricular, en los programas de acompañamiento y en la propia institucionalidad.
pero eso no es para quedar abrumado y desesperanzado, sino que teniendo en cuenta la complejidad del asunto, ya uno puede recortar mejor cuál es su posibilidad de acción en los diferentes escenarios en que estamos. Alguien dijo que era coordinadora, Miriam, ¿cierto? Me parece que las coordinaciones son áreas muy importantes, hacen parte de lo que hablamos aquí de institucionalidad. Una vez cree que, no, es apenas el docente, las coordinaciones, el campo, desde la asignación de cursos o números de estudiantes por cursos, por ejemplo, que cuando uno empieza a pensar en retroalimentación, el número de estudiantes es muy importante. O poder tener estudiantes de posgrado que apoyen a los docentes con espacios de revisión, que era un programa que tenía muy establecido en Unicamp donde estudié, que era muy interesante. Los estudiantes de posgrado es que apoyan en la evaluación y la planeación con los profesores, porque si no se queda una carga muy pesada de trabajo también, y que eso hay que evaluar. Y es muy formativa a los estudiantes. Pero entonces estamos hablando de una política que sería construida desde abajo, y un poco ahí es la metáfora del Ubuntu, que es una metáfora surafricana de que yo soy lo que nosotros somos. Entonces realmente es para pensar en algo más articulado, pero empezando desde abajo. Entonces desde el CLEO hay unas acciones con los estudiantes, pero pensar también desde los docentes cómo hacemos. Las otras acciones del plan de fomento que trabajan, por ejemplo, en temas de diversidad, también replican este aspecto, cómo poco a poco la acción se puede ir tejiendo y fortaleciendo una política real, pero que me parecen más potentes las que vienen desde abajo, no desde las normativas, sino desde la práctica, desde lo que hacemos. Y un poco lo que hablamos, no hay Leo, pero se puede decir que hay una política de invisibilidad del lenguaje, en que en unos estudios vamos a hablar de la práctica institucional del misterio, o las prácticas institucionales veladas, que es bueno, eso de la tesis de grado, usted tiene que hacer, pero los estudiantes llegan a veces al semestre final sin saber qué es. O los textos específicos del área, ¿cuáles son? Reseña, resumen y artículo son comunes a todos los campos, pero ¿qué es específico de tu campo? Esas son cosas que la idea era que pudiéramos conversar para conocer y tener más claridad. Y en la parte 2 hablamos ya de propuestas didácticas, pero para llegar a las propuestas didácticas hay que pensar, bueno, cuáles son las singularidades de mi campo, y por eso muchos de los foros fueron por áreas de, grandes áreas de conocimiento que son más o menos cercanas, porque a veces uno dice eso y no, la verdad no son tan cercanas desde el punto de vista de la escritura, pero un poquito más cercanas. Comentarios, preguntas que quedaron pendientes del otro día o que emergen ahora. A mí de pronto me quedó como sonando mucho lo de la evaluación de los textos y la retroalimentación pues de los mismos para que los estudiantes puedan ir construyendo sus procesos de escritura académica. Y yo pensaba en los grupos o los cursos que tienen muchos estudiantes, que también pues se abordaba desde el texto de para qué se lee y se escribe en la universidad. Entonces, de pronto, ¿qué estrategias se pueden usar para cuando un curso tiene muchos estudiantes y tú tienes que revisar muchos textos? De pronto no hay como mucho tiempo para detallar y dar una buena evaluación. Sí. Muchas gracias. Sí, ese aspecto es bien importante. En el texto, en las propuestas didácticas que están muy centradas en un texto de Carlino, este que ustedes leyeron, de 2013, Escribir a través del currículum, y un otro, de 2002. Ella va analizando 3 experiencias, casi siempre va a mostrar estas experiencias de universidades que tienen un trabajo histórico con escritura y lectura. Entonces ella ahí muestra 3 ejemplos, y muchos de ellos son centrados en acciones entre pares académicos. Cuando uno piensa en potencializar y fortalecer las prácticas Leo desde lo institucional, unas acciones bien importantes sería, por ejemplo, fomentar la existencia de semilleros y de grupos de estudios entre estudiantes, o entre estudiantes de posgrado y pregrado. A mí me parece que el profesor es importante, pero no puede ser la única respuesta, no hay incluso capacidad pues, de tiempo para hacerlo. Entonces aquí, por ejemplo, tutoría para escritos grupales o tutores de escritura son acciones que se desarrollan con los propios chicos, y uno puede pensar en una unidad, digamos, las ciencias exactas.
Hay como 4 facultades, ¿cierto? Y en verdad ellos, los chicos, ya tienen una organización por grupos de estudio. ¿Cómo uno pudiera hacer un apoyo de una información más de lenguaje, para explicitar, pero que ellos mismos hagan ese trabajo con los colegas? Que es un poco lo que pensábamos a futuro. Si alguien me preguntara, ¿qué sería el CLEO a futuro? Un trabajo apenas con los grupos que apoyen sus colegas en las unidades académicas. Esa es una posibilidad viable. Y hay algunas acciones. Por ejemplo, el Centro de Lectura y Escritura de la Javeriana, que tiene unas atenciones de estudio, en algunos escenarios hacen un apoyo puntual a profesores, y uno puede pensar en profesores de primeros semestres, porque ya sabemos que ahí es un momento muy crítico, los primeros semestres y el momento de trabajo de grado. Entonces el profesor planea su curso, pero planea junto con tutor. Entonces Edwin va a dar el curso de promoción de la salud. Entonces, Edwin va a dar el curso de promoción de la salud, yo tengo unos practicantes que hacen talleres de lectura y escritura, entonces nosotros nos sentamos con Edwin a conocer su planeación, sus trabajos y qué trabajos él quiere que nosotros hagamos una retroalimentación a los estudiantes. En verdad lo que uno apoya es con un interlocutor, que es muy importante. Entonces, Edwin lee la versión final, pero los estudiantes practicantes al hacer talleres hacen las lecturas iniciales y hacen con los textos que usted ya va a trabajar en la clase. No con una otra cosa, porque cuando uno trabaja por aparte de los cursos, los chicos tienden a salir. Llega a final de semestre, ya empiezan a salir de los talleres que nosotros ofertamos. Entonces, lo más potente es cuando hay un grupo junto al profesor que hace esta revisión. Y si bien puedes trabajar con muchos textos, tiene muchos lectores que lo van a apoyar, 2, 3 estudiantes o 4, sea del campo de lenguajes o sea de la propia área de salud que tenga una información un poco más sobre el lenguaje. Entonces, Javeriana trabaja mucho con formación de tutores. Los tutores son estudiantes de diferentes unidades académicas que luego serán apoyadores de sus colegas. Otra acción, compañeros de escrituras en las materias. Ahí es dentro del propio curso que yo puedo hacer esta intención. Ya hay unos colegas que dominan más, por ejemplo, y uno en cualquier primer trabajo ya se da cuenta, bueno, estos tienen más apropiación con lenguaje escrito, entonces van a apoyar a los otros colegas. Pero para todos ellos, grupos de estudio y semilleros de investigación. Entonces, esos son más institucionales los 2 últimos, o grupos de estudio que se vienen desarrollando de manera más, pues no tan institucional. Pero los 3 primeros pueden ser apoyos junto a la planeación del docente. Eso implica tener claridad de las tareas que van a realizar, qué rúbrica van a tener de evaluación y acciones así. Otras pueden ser en la propia clase. Fundamental poner a los colegas a leer, pero pues hay 2 cosas. Una es hacer el ejercicio de lectura entre los colegas, ¿no? Pero para eso entonces las tareas tienen que ser un poco más exigentes o interesantes de leer entre ellos. A eso nos pone como un problema a nosotros. En el campo de exactas tengo muchas indagaciones y voy a aprender porque voy para allá. Porque hay mucho tema de demostraciones o ejercicios de dominio matemático que no pasa por uno leer al otro, ¿no? No creo que uno lea las demostraciones a los colegas. Entonces allí tenemos que conversar más. ¿Cuál es el saber para que uno pueda ir afinando, bueno, qué ejercicios y qué apoyo se podría ir tejiendo? Pero todo eso pasa por no ser apenas el profesor el único lector de los trabajos. Es bien importante. Dale, usted tenía un comentario hace rato. Buenos días otra vez. Todo este ejercicio a mí me remite pues como a varios escenarios o varias preguntas, y es que ¿cuáles son los espacios de libertad y de autonomía, ¿cierto? Para poder arriesgarse tanto el maestro como el estudiante o en fin, a producir textos y a leerlos también y a escucharlos y a contarlos. ¿Por qué? Porque ahorita el profesor nos contaba pues que desde preescolar empiezan como en este proceso de adquisición, por así decirlo, de la lengua, de los asuntos, llamémoslos técnicos, pero también yo pienso que la escuela, como está montada en este momento y la montamos somos todos, ¿cierto? También empieza como un proceso de
no sé si es adoctrinamiento o adiestramiento, no sé qué, que es el asunto de obedecer, ¿cierto? Para conseguir la nota, para conseguir la aprobación. Y luego llegamos a la universidad y a veces en algunos espacios les decimos piense libremente, proponga, escriba, cambie, es posible cambiarlo, es posible hacerlo, pero seguimos con ciertas prácticas, ¿cierto? Entonces, yo pienso que todo esto tiene a la base un asunto de autonomía y también de libertad, y pienso que para los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado es difícil asumirse en esa libertad y en esa autonomía. Pongo el caso, algún estudiante en estos días, no, pero propóngame, ¿cierto? Proponga algo, porque había faltado, pues le faltaba algunas cosas, propóngame. Pero ¿qué quiere que le proponga, profe? Dígame. Yo le dije, no, lo que quieras, piense, imagínese. Le di como 3 o 4 ideas y yo, pero estas 3 o 4 que le dije, no vaya a proponerme ninguna porque si no sería mía. Del ejercicio, hágale. Y esta es la hora que no ha llegado con ninguna propuesta porque es, ¿y usted qué quiere, profe? ¿Cómo? O también en maestría, no, es que su proyecto de investigación está muy crudito. No, pero es que yo he tenido mucho, por eso, pero es que usted ya está en un nivel de maestría. Piense, posiblemente no haya tenido asesor, pero usted sí ha tenido el espacio de leer, ha tenido seminarios para discutir, para repensar su pregunta, para repensar qué es lo que realmente quiere. Entonces siempre están esperando es que haya un otro que les valide o no les valide. Entonces, vuelvo a insistir, es el espacio de autonomía, el espacio de libertad y de asumir los riesgos. Cuando damos el paso, cuando hacemos la fractura, cuando podemos en un momento dado decir, bueno, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser de otra manera? En un curso que yo hacía sobre universidad, un profesor decía que a veces en el pregrado asumimos que es un lugar de, más que de producción, de reproducción del discurso. Y obviamente hay un lugar de reproducción porque hay una gran cantidad de gente que dijo cosas que queremos compartir con los estudiantes para que luego ellos puedan producir, pero llega a los 5 años y no pudieran sino aprender lo que dijeron otros. Y él decía que también hay un equívoco que al revés de enseñar que los estudiantes están entrando en un campo que es polémico, casi siempre les enseñamos que bueno, la gente dijo y eso estuvo bien, pero no es claro para los estudiantes que todo lo que dijimos a ellos son polémicas y que muchas cosas incluso están sin resolver. Cuando yo pienso en investigación, yo pienso en este lugar, de la pregunta, del cuestionamiento, de la producción, de entender lo que se dijo, pero para producir una cosa nueva. Quizás si nos acerquemos a prácticas pedagógicas más de esta naturaleza nos ayude, pero tendremos que preguntar qué ponemos, por ejemplo, de lectura. En un curso de ingeniería yo preguntaba y los profesores decían, bueno, en ingeniería damos ejercicios, pero las lecturas de artículos nuevos damos es en el posgrado. Y yo decía, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes de nosotros, del pregrado, que van al posgrado? Es casi como decir que la cerecita de la torta damos al 2% de la gente que se forma con nosotros. Entonces, no. Y yo no creo que dar conocimiento nuevo sea apenas dar artículos, aunque allí es un lugar importante, pero ¿cuáles son los escritos o los textos, no apenas escritos, en que circulan conocimientos nuevos que podríamos trabajar con los chicos desde el inicio del semestre, de la carrera, y que se pudieran dar cuenta más que de los consensos, de los disensos de la disciplina? Pero eso implica una formación disciplinar, y ahí hay unas tensiones. A mí, pues yo no tengo problema con la identidad disciplinar, pero hay colegas míos que sí, hay gente que no, que eso es horrible, que eso… Entonces ahí hay que afinar, pero una de las cosas sería mostrar más los disensos, los debates, las tensiones, recordando que hay que romper con la tradición, que los chicos vienen del colegio, que no hay disenso. Entonces hay que recordar eso todo el tiempo, e ir trabajando en estos debates. Pero en el campo de ciencias humanas, por ejemplo, es muy práctico porque hay todo un mundo por reordenar todo el tiempo, ¿no? Cuando uno piensa que ya está bien, eso se vuelve a desbaratar y bueno, por experiencia propia de mi país. Entonces uno va y vuelve, pero en ciencias de la salud también, yo creo que en todas las ciencias, los de áreas más abstractas van a decirme que no, pero bueno, yo creo que
poner nuestras disciplinas a conversar con el contexto más local. Pero mira que estamos ya hablando, además de planeación, de un tema de diversidad y de diversificar también nuestras fuentes de saber, que casi siempre son muy desde otras voces y menos locales, en algunas áreas más que en otras, ¿no? Pero también de cuestionar el saber a enseñar. Entonces, una pregunta que yo tenía era, por ejemplo, ustedes van a dar su curso, ¿el programa ya es realizado o ustedes tienen autonomía para hacer el programa? ¿Qué tanta autonomía tenemos en nuestras facultades para rediseñar el programa? Es una pregunta bien importante. ¿Y qué tanto me pregunto sobre el contexto local? No está ahí. Y luego podría preguntarme sobre quién es el estudiante que recibo, qué tanto logro saber sobre quién es este estudiante que llega acá. Sabe más bienestar que nosotros. Es como que la unidad que dejamos a encargarse de esta pregunta, pero nosotros también deberíamos tener alguna información a lo largo de los semestres. ¿Y qué hago yo por la formación docente de este estudiante? En mi espacio de formación, ¿qué aporto para formar al maestro de lengua castellana? Porque a veces ya uno queda más pensando en el campo disciplinar pero estamos dentro de una formación profesional. Entonces, ¿cómo este programa que escogí potencializa la identidad profesional de este profesional que estoy formando en cualquier área? Ingeniero, salud, bibliotecología. Con estas preguntas resueltas puedo llegar ya más, bueno, ¿qué escritos hacen parte de esta formación y qué hago con ellos de manera más didáctica, ¿no? Desde el hacer. Hola, recuerdo mi nombre, Oscar. Sí, pensando en lo que dijo, creo que fue Claudia, ¿cierto? Eran 3 Claudias. Sí, coincido con ella en esa parte del pensamiento. De hecho, yo he venido pensando hace rato, inclusive una vez intenté hacer un contacto en la Facultad de Ingeniería con la líder de la formación en inglés, porque yo estaba como tratando de incidir en el uso de la lengua materna en ingeniería de sistemas, y he visto un reto ahí porque tal vez lo comenté en uno de los foros, que los estudiantes nuestros leen en inglés y escriben en español. Entonces ahí hay un corte muy brusco, porque nosotros sabemos que esos 2 procesos están muy interrelacionados, ¿cierto? Inclusive yo creo que a un estudiante nuestro le quedaría más fácil escribir en inglés si tuviera como la actitud de escribir en inglés, porque le toca leer todos los artículos en inglés. Entonces yo le propuse a esta Olga Gil, creo que se llama ella, le propuse, pero no pudimos concretarlo por cuestiones de agendas de los 2, pero una idea de que nosotros tal vez no deberíamos pensar en leo, sino en pienso. O sea, que la política a nivel de la universidad fuera hacia el pensamiento. La lectura, la escritura y la oralidad es como el medio de expresión del pensamiento, pero si uno pudiera como articular algo global sobre cómo es que piensan las personas y tratar de ir estructurando algo que vaya como desarrollando habilidades de pensamiento, ese núcleo podría servir tanto a los que están trabajando con las comunidades indígenas, ¿cierto?, como los que están trabajando con el inglés, con los que están trabajando con el portugués, los que están trabajando con especificidades pues ya de las disciplinas, ¿cierto? Entonces, es una idea que yo tengo ahí como en el aire, pero no la he podido como concretar, que no tanto enfatizar en la lengua como fin, sino como medio, pero que hay algo más abstracto, que es el pensamiento, y que nosotros lo podemos impulsar a unos niveles muy altos en la educación superior, pienso yo. ¿Y esos proyectos de innovación no resuelven su pregunta? No. Deberían. Así ya. Hola, buenos días para todos nuevamente. Bueno, ya está ahí. Hay 2 cosas. Ayer en el foro retomábamos una pregunta, y es que tanto nosotros como maestros sabemos leer y también sabemos escribir. En mi área de formación, al igual que comparto con Edwin, es el componente de la salud, y en nuestras prácticas profesionales el escribir los casos clínicos recurre a un dispositivo mucho más complejo, que es la escucha.
Entonces, yo me he encontrado y me sigo preguntando, incluso estamos ya finalizando con nuestros chicos de formación en psicología, qué están escuchando y qué están escribiendo en esos casos clínicos. Porque una cosa es la teoría y otra es cuando yo me encuentro en la práctica real, que la literacidad lo dice, en el momento, en sitio y en contexto. Entonces, cuando yo estoy escuchando a un paciente, desde la evaluación de las esferas mentales, no es lo mismo, para que empiece a ese discernimiento, para poder en 45 minutos o en 15 minutos, como el sistema de salud nos lo propone en ocasiones, evaluar a una persona. Entonces, dentro de mi programa, tengo la ventaja que hay la autonomía de replantear dentro de ese programa de las prácticas profesionales, quisiera incluir eso que estamos haciendo en el diplomado, como esas prácticas de escritura, lectura y de escucha que van en la oralidad, ¿sí? Yo las puedo sistematizar, porque de hecho los casos clínicos se sistematizan y las prácticas profesionales también. Entonces, me invita mucho más como a que esos muchachos dentro de su próximo semestre se fogueen más, porque cuando hacemos staff clínico se quedan ahí, no acuden como a esos dispositivos de todo lo que tiene que ver en la psique humana, que es el lenguaje, la memoria, el dispositivo, todo eso, pero cuando ellos llegan a la realidad presentan muchos bloqueos, entonces no sé qué escribir o no sé cómo traducir. Por ahí había la profesora de traducción, ¿cómo traduzco esos signos y esos síntomas a una realidad? Muchas gracias. Me encanta que haya aparecido, pues primero el ejemplo y luego la reflexión de traducción. Y pensaba en las experiencias mías con transcripción de entrevistas. Porque uno no enseña, no, pues uno está participando en un proyecto de investigación, traduzca, pues transcriba las entrevistas. Y es genial porque, claro, uno escucha una cosa y las primeras transcripciones son traducciones de uno vuelve a escuchar el otro, pero hay un ejercicio de escucha muy importante para un fin muy concreto. ¿Qué haces para enseñarles? Nos tiene que contar, porque además muy complejo, uno escucha la concentración tanto tiempo y qué señales, qué indicadores tienen que ver en el otro para apuntar, porque además tienen que registrar por escrito toda esta escucha. Muy complejo. Pues de inicio quisiera que pues pudiéramos ver esta complejidad y cómo pensar en acciones de pares académicos que pudieran apoyar a estos chicos en los problemas que tú ves que presentan, sea en el bloqueo de la escritura o de la propia escucha o de la falta de atención, que ya diría más los de psicología usted que yo, porque el tema de concentración es otro que yo veo bastante presente, especialmente en los más jovencitos. Por aquí. Gracias. Con los buenos días. Yo voy a soltar ideas como especie de fichas de rompecabezas, porque casi siempre me organizo cuando escribo, pero cuando suelto las ideas así, a veces las tiro pues como en especie de fichas de rompecabezas. Es que son muchas. Por ejemplo, tener siempre en cuenta el contexto del sistema educativo de Colombia, que es que estuvimos durante 91 años y solo hasta la Constitución del 91 vino a cambiar el sistema educativo, o sea, son casi un siglo de una forma de educarse, y eso no cambia con una norma. A nivel de prácticas socioculturales, obviamente queda esa cultura impregnada en docentes, en estudiantes y continúa. Entonces, tener mucho en cuenta ese contexto pues a la hora también de pensar el alcance de esta propuesta como si fuera algo inmediato, sino que también necesita un proceso gradual para alcanzar esas metas que se tienen. Luanda, me cuestionaba mucho cuando leía los textos, entonces, ¿cómo justificamos que la Universidad de Antioquia es la segunda mejor universidad del país, la más investigadora? Pues si eso está tan mal, entonces, ¿cómo contrastamos esto tan mal con una universidad que muestra unos indicadores tan excelentes? O sea, yo pensaba, pues cuando la universidad muestra sus indicadores de excelencia, pues entonces, ¿qué estaríamos nosotros planteando en Leo si lo que muestra el indicador es que estamos súper bien y que nos estamos posicionando cada vez más a nivel internacional? Entonces,
No estoy diciendo pues, sino que me quedaba la duda, o sea, que estamos mostrando a la sociedad si aquí internamente nos estamos planteando que eso no está funcionando bien, entonces esos indicadores de dónde salen. Entonces me pongo a pensar, o eso solo posgrados, porque muchas de las lecturas y de estas prácticas yo las decía, pues cuando estuve en la maestría, pues sí, uno es más personalizado, es menos gente, pero en pregrado no le están apostando a eso porque ¿qué está pasando con el pregrado en la Universidad de Antioquia entonces? ¿Qué es lo que estamos buscando con el pregrado? Entonces tenía esa inquietud frente al alcance y bueno, ¿y por qué estamos planteando un problema cuando los indicadores muestran otra situación? Lo otro es que en una investigación que se hizo desde sociología, ellos mostraron que en el tema del vínculo, que es lo que trabaja Bienestar mucho, que el tema del vínculo no es lo que está haciendo que el universitario permanezca, no es tanto ese el enfoque, y fue una cuestión que chocó porque es nueva, y es que está en lo académico, y los estudiantes que se quedan y que permanecen más son los que encuentran espacio en semilleros, en grupos de investigación, porque el vínculo de alguna forma ellos lo encuentran, pero es en lo académico lo que hace que los estudiantes encuentren más sentido de comunidad, y no tienen que encontrarlo solo en su área, sino que lo encuentran en eso, en otro semillero, en un grupo, y ahí es donde ellos se afianzan mucho más en el proceso hasta la conclusión. Entonces es una investigación nueva, pues que a nosotros en Bienestar no la conocen todos, pero nos tiene que poner a pensar en términos de lo que se está planteando aquí, por ejemplo, bueno, y quiero ver. en Leo. Entonces es una investigación que me pareció pues que tiene mucha conexión con lo que estamos trabajando acá. Y en la parte del recibo, para concluir, yo creo que el recibo, ¿qué hacemos con el recibo de los docentes de cátedra? ¿Qué está pasando con ese recibo? Porque es que hablamos del recibo de los estudiantes, pero ¿qué estamos haciendo con el recibo de los docentes cátedra, que somos la mayoría acá en esta universidad? Y entonces, ¿cómo entran las prácticas Leo en los docentes de cátedra? Que necesitamos un profesor de tiempo completo, lo encuentra en la oficina, podemos tener más tiempo, pero los que somos de cátedra no tenemos esa posibilidad de estar en retroalimentación con el estudiante. Entonces, ¿cómo analizar eso? Porque es una situación pues muy evidente en la universidad que el 80% más somos docentes cátedra. Entonces, como mirar esa situación también en términos de currículo, de política, etcétera, ¿cómo vamos a articular eso con los cátedra? Gracias. Voy a intentar juntar el rompecabezas y pasar para la guía de estudio. Sí. Déjame contesto rápido acá. Bueno, de los indicadores depende mucho de lo que se cobra ahí como bueno, pero no me parece que cuidar del tema del lenguaje que vemos tan problemático demerite la institución, antes al revés. Las buenas instituciones se ocupan de estos procesos, entonces podríamos ver la emergencia del CLEU como un paso a más en la calidad académica de la Universidad de Antioquia. Eso me parece muy importante, o sea, porque está bienestar, para mí habla mejor de la excelencia académica. Por ejemplo, yo estudié en Unicamp, que es wow, ¿no? Está ahí con la UNAM y tal, y casi siempre está mejor cuando lo que se cobra es investigación, no docencia, no proyección laboral, que son otros criterios que se pueden tener. Pero bueno, esta institución tiene una institucionalidad muy fuerte, la mitad de los estudiantes somos de posgrado, los profesores son todos doctores de tiempo completo, todos doctores de tiempo completo, eso es decir, bastante de una fuerza institucional allí que está, y ellos tienen un servicio de acompañamiento con bienestar muy fuerte, yo soy hija de ellos, hay vivienda estudiantil, hay apoyo de transporte, hay apoyo pedagógico académico, hay apoyo con becas, entonces tener eso antes hace más fuerte la institución, no tienen un CLEU, pero pronto deberán tener. Entonces, allí hay unas cosas, pero lo otro es, esta institucionalidad quizá da cuenta de lo que el CLEU daría, que es lo que tú apuntas en la parte final que me encanta, que es la fuerza de la parte investigativa, tener fuertes grupos de investigación que funcionen, que tengan reuniones constantes, que se encuentren, que permite el encuentro, pero el encuentro para profundizar campos de conocimiento, eso ayuda mucho a la vinculación de los estudiantes, incluso en caso de mi doctorado era con estudiantes afroindígenas, les fortalecía participar de grupos, incluso que tenían las temáticas étnicas, porque en los currículos no está. Entonces, esa se volvía como una safe house, una casa segura, de seguridad, una zona de confort, para que lograran redes de amigos, pero redes con profesionales, maestros, docentes del campo,
y proyección en el campo investigativo, porque descubrían que hay unas agendas de investigación en estas temáticas de diversidad. Entonces, potencializar estas áreas es muy importante, pero mira que habría que hablar con la parte de vicerrectorías de investigación o de más apoyos a pequeños proyectos, a semilleros, y que está más allá, o nosotros tener más posibilidad de eso. Con los cátedras, yo creo que también hay que pensar, cuando uno empieza a hablar de eso, hay que pensar también en los docentes, un recibo especial a los docentes. Yo sé que ahí Vivamos la U, y está un programa nuevo del plan de fomento, que luego Marta nos puede contar más, que están, buenos días Marta, ahí, pero luego del intervalo, porque estaban preguntando por cómo recibimos los docentes de cátedra. ¿Qué recibo hace la universidad a los docentes de cátedra que están y los que llegan, ¿no? Uno llega como profesor a veces como allí para conocer el programa y dar la clase. Entonces, ahí hay unos intentos de respuesta institucional, pero que a veces no dan cuenta de la demanda que hay, ¿no? Edwin, ¿quería hacer una pregunta? Sí. Y hacemos intervalo. Sí, es que aquí hemos hablado de prácticas, Leo, como en paquete. Sin embargo, por lo menos en la última unidad, yo sentí que había más énfasis en el tema de la escritura, por lo menos en el texto que leímos. Y volviendo a lo que ya han planteado pues otros colegas, realmente nosotros, ¿qué tantos insumos tenemos para orientar a los estudiantes en prácticas de escritura y también en prácticas de lectura? Lo que decía ahorita el compañero al inicio, bueno, en primaria está el acompañamiento de codificación y hacia el final del proceso en secundaria y universidad es la lectura intertextual y la lectura crítica, y nosotros qué tantos elementos tenemos de eso para enseñarle a los estudiantes en los cursos, ¿cierto? Para transversalizar eso, lo mismo de la escritura. Entonces yo sentí, o pues siento en el diploma que hay como todavía una ausencia o no sé si iba a haber una segunda parte de esos elementos ya más, yo no lo llamaría técnicos. Pero del nivel lingüístico. Sí, es decir, cómo incentivar desde la disciplina ese pensamiento crítico, esa lectura intertextual, eso en lo de lectura, pero también cómo llevar el asunto a la escritura, ya más para hacer ese acompañamiento, ¿sí me hago entender? Bueno, y el segundo asunto, en relación a lo que decía el compañero de la lectura, escritura y oralidad para crear estructuras de pensamiento, o para ayudar a pensar a las personas, ese planteamiento haría parte de qué enfoque, o es un pensamiento, o es un enfoque, es decir, una idea como transversal a los distintos enfoques, o cuando uno habla de la lectura, escritura y oralidad para estructurar el pensamiento. Ese planteamiento, o que la escritura, por ejemplo, ayuda a pensar, en fin, eso, ¿cómo lo podríamos ubicar dentro de los enfoques? ¿O realmente es transversal, todos los enfoques lo buscan, el cognitivo, tanto el sociocultural como… Quería aclarar eso. Sí, la última pregunta ya creo que contestaste, todos los enfoques tienen una búsqueda por eso. Lo que cambia es una metodología, entonces desde lo sociocultural hay una apuesta porque ustedes son lectores más experientes y eso es un saber importante para acompañar a sus estudiantes. Son lectores más experientes y tienen un dominio de los objetos, de las metodologías, de las problemáticas del área disciplinar. Y es estas dos cosas que van a hacer. Entonces, desde este diploma, pero en la última parte del taller y con la elaboración del plan de curso, uno va entrando de manera más detallada en el aspecto que tú estás hablando, creo, del aspecto didáctico, de qué voy a enseñar. Las primeras partes, bueno, qué saber tengo a enseñar y un poco ubicar lenguaje en diferentes momentos, pero ya con el plan de curso ya les motiva o el trabajo sería de poner más conciencia, tornar más consciente el conocimiento que tienen de los textos necesarios para participar de esta comunidad académica. Aquí no es un curso, es un curso teórico práctico más que teórico, por eso yo digo, pues voy a comentar el enfoque, pero en verdad los diferentes enfoques te pueden ayudar. Poco cuando ella hablaba del tema, Claudia, ¿cierto? Claudia hablaba del tema de la memoria, de los otros aspectos que entran en la escucha. Mira que ahí hay unos temas cognitivos bien importantes.
y sociocognitivos, que yo no tendría un conocimiento para trabajar. Entonces también hay una discusión, en la discusión de literacidad o de enseñanza a través del currículo, que es muy importante el diálogo interdisciplinar. Tendríamos que aprovechar el conocimiento de diferentes materias, también a poner a servicio de… Y tú hiciste una primera pregunta que me olvidé. Ah, sí, y preguntabas por qué aparecía más escritura. Vea, en los estudios sobre el lenguaje académico hay una preponderancia en la lectura. Lo que más aparece es lectura. ¿Qué es lo que más la gente hace? Un estudiante a veces puede hacer toda la carrera sin escribir, en muchos lugares. Luego empieza una preocupación por la escritura, porque hay que escribir. La oralidad casi no aparece. O sea, incluso la posición del cleo y tema del cleo es un tanto novedoso en las discusiones del lenguaje académico, porque hay una preocupación muy fuerte apenas con la lectura y escritura. Pero cada uno de ellos es un paquete y es un paquete dentro del área. Alguien de artes hablaba mucho en lectura en voz alta, en el encuentro sincrónico pasado. Y yo decía, bueno, está bien, pero bueno, hay cursos míos teóricos que el único ejercicio que no voy a hacer es lectura en voz alta, porque aquí estoy más ocupada en la apropiación conceptual y la lectura en voz alta requiere otras habilidades que no me ayudan tanto para la interpretación conceptual, especialmente algunos textos que son más pesados. Pero mira, y luego la persona me dice, es que yo trabajo con voz, con actuación. Yo, pero claro que tiene que trabajar con oralidad, con voz. Entonces, el objeto que yo voy a enseñar también me dice qué voy a potencializar. No voy a hacer todas las cosas al mismo tiempo. Y el nivel más lingüístico, que uno puede decir, de pronto usted no tiene este dominio, sí uno tendría que pensar en el creo unos espacios de apoyo, y algunas universidades lo tienen incluso para profesores, consultorios del tipo consultorio lingüístico de apoyo a la revisión, a traducción de artículos, que son a veces pues son inversiones que hacen las universidades para apoyar especialmente la publicación docente. Entonces tienen unas oficinas apenas para traducir y publicar y revisar estilos de las publicaciones docentes. Y podría tener el CLEO para apoyar en los trabajos finales, pero con las acciones de tutores, de pares, este otro lector les podría ayudar. Aquí, participar de la comunidad académica tiene un enfoque mucho más fuerte en el dominio discursivo, del nivel discursivo, lo que implica que muchas veces puede haber problemas gramaticales, pero que se puede solucionar con el revisor de estilo, con la lectura del colega, pero la importancia acá es que tú hagas un texto que el otro lo pueda comprender y que puedas participar, puedas hacer un buen resumen que te aprueben el evento, y vamos a hablar claro de las consecuencias. Un artículo que sea publicado, entonces tiene unas consecuencias claras y muy concretas en la vida del estudiante, o una ponencia en que él va y la gente puede entender su trabajo, dialogar con él, y él puede hablar así o hablar más o menos bien, pero si logró una interlocución, presentó su trabajo, eso es un éxito en su carrera. Puede ir puliendo a lo largo de la carrera, pero no es una preocupación muy centrada en la estructura lingüística, en que ahí sí los cursos, porque ahí sí necesitaríamos gente con más dominio del lenguaje. Entonces, lo que yo puedo pedir a profesores de diferentes áreas es un dominio como un lector más experiente de los textos de su campo y de los objetos de su campo. Y eso es bastante trabajo. Y aquí era lo que queríamos también como visibilizar, ¿no? Un poco más. Ahora, obviamente faltan varias cosas, oiga, eso… Un año podemos hacer diplomas 2, 3 y 4, pero también ocupación con permanencia, lenguaje y permanencia. Por eso esta visión de trayectorias, ojalá en la otra pudiéramos incluir los números de deserciones, porque eso da un mapa mejor también de la universidad, a nosotros como docentes pudiera ser incluido, y algo de escritura. El plan de curso tiene un poco el objetivo de adentrar en una de las preguntas que hacías, Edwin, que es, bueno, ¿y cómo hago yo las cosas acá? Luego de tener ya claridad de esas relaciones entre trayectoria estudiantil y lenguaje. Entonces, el producto final del diploma, y ahí leo la metodología, será la elaboración, la reelaboración en esta altura del semestre, ¿no?, de un plan de curso, el cual incluye su rediseño del plan de curso junto a un análisis del pensum de su programa de pregrado. Entonces, también queremos saber ¿qué cursos ustedes miran en la malla curricular que tiene el lenguaje como un objeto muy
muy central o por lo menos tangencial. Por ejemplo, los cursos de investigación tienen siempre que ver con lectura-escritura. Uno a veces no se da cuenta, pero no hay como investigar en ningún área de conocimiento universitario sin hacerlo. En otras instituciones sí, pero en la universidad aprender y enseñar implica pasar por los escritos. Es grafocéntrica, dirían algunos, es centrada en la grafía, en la escritura. Entonces, esos son cursos explícitos, pero hay otros como lectura-escritura también. Pero en nutrición y dietética hay un curso que se llama socialización del conocimiento. Uno no diría, no sabe, pero tiene todo que ver con la lectura-escritura. Entonces, cada uno de ustedes, conociendo la malla de su programa, si ya la conocen o conociendo por la primera vez los que no han, cuáles son los programas que ahí se enuncian que tienen que ver con lenguaje. Incluso para que puedan ubicar su curso, su programa de curso, qué lugar tiene ahí, en el cual se destacará el papel de las prácticas Leo en la formación de los y las estudiantes según los conceptos que trabajamos acá. Ya les voy a mostrar la guía, pues hay un lugar donde poner esta información. Esta actividad evaluativa podrá ser desarrollada individualmente o en grupos de máximo 3 si hay gente de la misma unidad que quiera trabajar juntos. Cuando sean de la misma unidad, bueno, y será un espacio de enlace entre las unidades temáticas del programa. Este ejercicio podrá dar insumos para actividades de transformación curricular y generación de apoyo académico. Ojalá se pudiera hacer un poco este ejercicio. La certificación del diploma se hará efectiva para aquellos, bueno, eso es ya de la certificación del diploma, que podamos recordar en la segunda parte, luego del café, porque eso está para que ustedes lo miren allá. Entonces, miramos acá la guía que propusimos, es esta acá, socialización, producto final. Me dicen si pueden leer, si no yo pongo en Word. ¿Se puede leer? Esperamos que sea un ejercicio para pensar. Yo, Claudia, con eso no me voy a meter porque hay unos temas para mí también más estructurales en el sentido social que nos ayudan mucho. Y con un colega mexicano hablábamos de esos días. Con la sobrecarga docente, que cada vez se impone más a los docentes universitarios, hay una dificultad muy grande de seguir siendo docentes universitarios intelectuales en el sentido clásico del tema o de tener horas, porque pensar implica horas de ocio, por ejemplo, valorar el ocio. Y en este contexto en que todo el tiempo no tiene un plan de 40 horas y hace 50, o tiene cátedras por toda la ciudad, hay que conversar de esos aspectos laborales que cada vez son más perjudiciales. Tenemos que hacer como los pilotos de Avianca. Peor que hacemos si no hacen, no, vale, ay, me da una tristeza cuando no lograron nada. Yo feliz con este paro que iba a lograr algo y nada. No, pues ya. Sí. No, qué mala. No, va peor, porque tenemos menos apoyo social, qué horror. Pero algo hay que pensar, pues también este nivel laboral, que a veces uno lo omite, ¿no? Yo creo que ahí. Y lo otro también es desde la perspectiva pedagógica. Este tema de la innovación, por eso molestaba a Óscar, uno cuando habla de innovación y asocia creatividad, debería estar hablando en pensar. La pregunta nuestra debe ser ¿por qué no parece no replicar allí? El programa de curso, yo cogí un modelo muy sencillo. Ustedes, la idea es que pudieran traer hoy o tener una idea de cada plan de cursos de su unidad académica. Como sabemos que hay una diversidad, propusimos este modelo como para unificar y tornar también más sencillo para ustedes, pero se puede crear, generar otras cosas. Aquí la información que estamos pidiendo es la unidad, el nombre del pregrado en que van a hacer la carrera, el programa en que están pensado este curso y más o menos el número de estudiantes. Eso es muy importante para pensar en la parte metodológica. Una descripción del curso con los objetivos, de manera general las preguntas o las temáticas que van a abordar. Luego, pues aquí estamos pensando en un párrafo, ¿no? El párrafo pequeñito de descripción y ya desarrollar en relación del plan del curso con el pensum. Ese sí casi nunca hay en el programa, es por la indagación que tenemos de cuáles son los cursos de su programa que tienen que ver con lenguaje. Y ahí lo pueden apenas nombrar, ¿no? Como nombre de los cursos, en qué semestre están.
Ejes problemáticos o unidades, a depender de cómo ustedes manejan en su unidad. Son los momentos en que yo divido el semestre, módulos, unidades, temas, ejes problemáticos. Entonces, presentar los ejes o unidades, así como las preguntas que lo orientan, si hay, los temas y conceptos que serán desarrollados. En el tercer, ya la estrategia metodológica es donde pensamos que ustedes pueden explicitar más el diálogo con las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Entonces, describir las estrategias metodológicas que diseñaron para su curso, apartado en que podrán detallar más el trabajo con las prácticas LEO. Uno, en el programa de curso en general casi no hace mucho sobre metodología. En este nuestro sí pedimos que hagan más detallados. Mes, por ejemplo, por mes o por unidades, pero alguna unidad que les ayude a describir qué haría cada semana. Tenemos casi siempre 16 semanas o de las prácticas de C9, qué haríamos en cada una de ellas. Y qué ejercicios ustedes ya vienen haciendo, porque aquí es para aprovechar lo que ya vienen desarrollando y qué otros nuevos quieren poner allí. Y la justificación, donde sí podrían dialogar un poco con la literatura del diploma y el diálogo de saberes que construyen también a lo largo del encuentro con nosotros. Evaluación y recurso, cada docente podrá definir su evaluación. Sugerimos que los avances escriturales y presentaciones orales realizadas por los estudiantes puedan tener un valor dentro de la evaluación, pero es pensando un poco en la calificación, pero incluso indicar si tiene peso o no dentro de la evaluación. Y las referencias bibliográficas o cybergráficas o de videos que ustedes utilizan. El tema de la diversidad de fuentes también me parece bien valioso para trabajar con las prácticas LEO. Entonces, esta es la guía. El ejercicio que vamos a hacer luego del café es justamente organizarnos por dos grupos, ya llegan más colegas míos. Vamos a ver cómo estamos distribuidos en áreas del saber y buscar conversar con áreas más cercanas. En un primer momento, en la primera hora, y en la segunda hora ya compartir entre todos qué fuimos construyendo, y ahí creo que da una discusión buena de pensar si las diferencias qué diferencias de áreas van a implicar en las diferencias metodológicas que aceptamos, y que los colegas puedan contar un poco de qué objeto van a trabajar en su curso y que algunas de las actividades que ya vislumbran para su plan. Ustedes van a tener más hasta el 28, la entrega del plan de curso es del 24 al 28. Entonces, hoy empezamos con el taller, la semana entrante ustedes tienen los horarios de asesorías, nos pueden pedir otros, pero de 8 a 12, martes y jueves, estamos destinados a las asesorías, y tienen luego el 28, hasta el 28 para entregar, para subir a la plataforma. Entonces, la idea es hoy empezar la conversación para el desarrollo del plan de curso, que es el trabajo final del diploma. Marta quiere hablar algo y vamos a tomar café para luego volver y si tienen inquietudes de esta Esperen, no me mencione mucho el café porque se me enloquecen de ganas de irse. Muy buenos días para todos y todas. Lo que quiero hacer, ¿te vuelves la diapositiva, por favor? Quiero hacer una breve reflexión, pero que sí me parece que es pertinente. Si el diploma institucional, si lo queremos institucionalizar como diploma de lenguaje y permanencia, viendo la guía, muy fácilmente podría quedar en diploma de lenguaje. ¿Dónde quedan las reflexiones por el tema de la permanencia estudiantil? ¿Cómo aportan todas las prácticas, el mejoramiento y las reflexiones en las prácticas de lecturas, escrituras y oralidades en el tema de la permanencia estudiantil? ¿Cómo cualificamos esos estudiantes para que realmente no deserten? Los apoyamos y los acompañamos para que no deserten de la universidad, sino que culminen sus estudios de la mejor manera y con la mayor calidad. Pero prendo un poco las alarmas como de este pedacito que escuché, es porque en lo que aparenta en la guía, ¿cierto?, lo que propone la guía, en ningún momento hace una insistencia por visibilizar, y ustedes saben desde el lenguaje que lo que no se nombra tampoco, pues que desaparece muy fácilmente, si no lo ponemos en evidencia, si no está intencionado en cada una de las reflexiones que constituyen esa guía de curso, muy probablemente
la permanencia sería un asunto accesorio, y es al contrario, es la permanencia la que nos pone a hablar ahora del lenguaje, es la preocupación por la permanencia la que nos pone a proponer un diploma institucional para que los docentes de nuestra universidad y los estudiantes que son impactados por este diploma institucional luego, ¿cierto?, puedan pensar en el tema de que si se van de la universidad hay unos efectos muy grandes, o si se quedan en la universidad trabajando todo el tema de la cualificación desde las prácticas Leo, tal vez van a lograr mucho más efectivamente una graduación como se espera que la universidad lo haga. Yo vengo de un evento que hay aquí en el primer piso, muy interesante, hablando sobre responsabilidad social universitaria. Les juro que a ninguna de esas personas, a ninguna, se les ha pasado ni siquiera el concepto como concepto del tema de permanencia, ni siquiera. Para ellos, la gran mayoría de la responsabilidad social universitaria, y estaba escuchando una ponencia de Chile, bueno, tenemos que hacer que los estudiantes se gradúen, tenemos que cualificar a los docentes, tenemos que cambiar los currículos, pero se va quedando como en grandes plantillas discursivas, ¿cierto? ¿Cuáles son las reflexiones que debemos hacer cada uno desde las unidades académicas que ustedes representan por ese tema que es crucial para una universidad pública? Porque también la permanencia es un asunto de responsabilidad social, ¿cierto? Entonces, yo los invito. ¿Y cómo propondrías? No, ya, eso… Sí, yo creo que no es que lo proponga yo, sino que lo propongamos juntos, que esa reflexión, si no es nombrada, si no es pensada, ¿para qué vamos a cualificar el lenguaje si hay muchos? Tú lo decías, es que en todo lo que es la universidad se habla de lectura, escritura, de oralidad, todo en sus ejes misionales, en todos esa articulación de los ejes misionales está implícito, pero no por estar implícito es bueno, ¿cierto? No por estar implícito hay reflexiones sobre eso, no porque la permanencia está implícita se habla de ella y se reflexiona sobre ella. Es como eso lo que yo los invito, yo creo que es este diploma uno de los grandes llamados a pensar el tema de permanencia desde el lenguaje. Claudia. Hola, profesora Marta. Yo creo que los que estamos en regiones, y ahí vuelvo y hago acotación a lo que dice Mauricio, y es que desde el año pasado se viene haciendo un estudio, un monitoreo precisamente de la permanencia del estudiante en las regiones. En el 2015, el Ministerio de Educación Nacional hizo todo un estudio con más de 15 universidades preguntándose precisamente de esa permanencia del estudiante en la universidad, sea temporal, en el permanente o ya pues para su egreso. Ahí es de estrategia. ¿Qué estrategias vamos a plantear en ese curso? Desde la misma descripción, pasando por la justificación en los ejes problemáticos y finalmente en la evaluación, recurso y metodología. O sea, la permanencia va a ser algo transversal, ni siquiera es un concepto que se pase, sino que es transversal, porque precisamente hay otros asuntos, como le decía Mauricio, ni siquiera tiene que ver con la relación en el vínculo, porque ellos finalmente lo pueden hacer a través de la danza, el teatro, la música, sino que también es como el grupo familiar, lo económico, cómo lo recibo, cómo finalmente ese estudiante va a salir y qué tanto en realidad lo atravesó su vida universitaria que finalmente logró por indicador, como le decía la profe Marta. Para muchas universidades el estudiante permanece como un número. Entonces aquí la idea es reflexionarnos no más que un número, sino como esa formación integral que tanto en ocasiones nos cuestionamos desde nuestras unidades académicas. Claro. Y nosotros hemos venido trabajando desde el plan de fomento, y desde el plan de fomento a la calidad hemos venido trabajando
desde diferentes aristas también, no solo, digamos, el lenguaje, como ustedes lo vienen trabajando, aborda esas 4 concepciones como mínimo, o esos 4 enfoques que se tienen que trabajar para pensar el lenguaje desde lo estético, desde lo académico, desde el lenguaje de señas, en fin. Pero mire que cuando un estudiante nos llega, y tú lo dices de la mejor manera del mundo, no podemos dejar que esto se nos convierta en el número, ¿cierto? Entonces, permanencia igual cuántos nos salen. No, sino permanencia es cuántos realmente se están formando con calidad en la universidad pública, que además tenemos otro condimento, digamos, para pensar nuestra responsabilidad social. A eso los invito, y hoy me cae perfecto este evento que hay aquí abajo, pensemos que todo eso que hacemos pertenece a un carácter, tiene un carácter de responsabilidad social universitario con los estudiantes, pero también con la sociedad, ¿cierto? Porque internamente todo lo que hagamos, estamos cualificando también lo social, todo lo que hagamos digamos, en la vida universitaria. Y yo creo que una de las cosas que he aprendido muchísimo durante este proyecto es que nosotros somos una universidad, más que una universidad que enseña, tenemos que ser esa universidad que aprende, pero una universidad también que transforma. Eso es lo que a mí también este proyecto de permanencia me ha permitido comprender. Bueno, muchas gracias. Ahora, bueno. No, respecto a la inquietud de la profe, yo creo que justamente este elemento de la permanencia se va a reflejar en los programas, dentro de la misma manera discursiva como nosotros empecemos a proponerlos o a plantearlos. Primero porque hemos recibido desde el diplomado la posibilidad de pensar en prácticas de lectura y escritura que están fortaleciendo esos procesos de pensamiento y que están pensadas desde una esfera o una dimensión social y cultural. Yo creo que en la medida en que nosotros desde el mismo manejo de las estrategias empecemos a vincular, por ejemplo, actividades evaluativas de mayor alcance, no tanto actividades fraccionadas, diseccionadas, aún propias de los campos de saber, sino en mira, qué sé yo, unas secuencias de trabajo, una apuesta desde el trabajo por proyectos, una apuesta desde la comunidad de indagación en cada una de las áreas del saber. Yo creo que ese es el vínculo real que vamos a empezar a lograr. ¿Por qué? Porque estamos partiendo también de un análisis donde decimos qué está excluyendo a nuestros estudiantes del campo universitario, y es justamente la ruptura que hay en el acceso a los procesos de lectura y a los procesos de escritura. Ahora, si desde ahí partimos nosotros en revisar la concepción que tenemos de qué escribir y qué leer de cada uno de los campos específicos y de cada uno de los cursos que estamos direccionando, yo creo que ese es el mejor gancho y vínculo con la permanencia. Porque también me queda la inquietud de la profe y la invitación de Luanda, ¿cómo lo haríamos en ese formato? O sea, ¿cómo poner, por ejemplo, ese tópico de permanencia más allá de lo didáctico? Yo creo que la permanencia aquí va a tener que aparecer transversal, es decir, desde que nos planteamos el programa, cuál es nuestro programa y cómo está conectado con los demás. Aquí vamos a tener ya una invitación a decir, bueno, ¿cómo mi curso que se llama X o Y está relacionado con cursos de cuáles otros semestres? Y cómo esos otros cursos me están sacando estudiantes y cuál es mi apuesta para que mis estudiantes continúen también. ¿Cómo articulo, por ejemplo, ahí todo este mapa que tenemos acá, la relación con lo investigativo? ¿Cuál es la apuesta del entregable final de mi curso? ¿Qué va a entregar al final el estudiante? ¿O vamos a continuar también con la misma evaluación final o parcial? ¿Y cómo va a ser diseñada esa evaluación? Porque también si la invitación es a pensar procesos de lectura y escritura como prácticas vitales, como prácticas que trascienden la lectura de un documento y que se quedan simplemente en una evaluación escrita, entonces también aquí nosotros vamos a hacer una revisión de tipo curricular, y ahí entra una inquietud que el compañero siempre ha planteado, bueno, ¿cómo entender ese asunto de llevar mi enseñanza a un nivel de epistemologización?
cómo hacer que el estudiante empiece a pensarse como profesional, como sujeto que está adquiriendo un saber y que es un saber vital y no es un saber solamente evaluable para el ya, para el momento. Creo que ahí, profe Marta, es donde vamos a tener que empezar a revisar, porque de qué otra manera, a lo mejor pudiésemos abrir una casillita que dijera, bueno, permanencia, y yo pueda escribir ahí, ¿qué? No, pero aquí yo creo que lo vital va a ser el cómo conectamos todo ese tópico de la imbricación, de la articulación, de la interrelación con las áreas, de la transversalidad, pero también de la verticalidad, porque aquí me va a llevar a mí también a mirar qué es lo primero que debo trabajar en mi curso y cuál es lo que viene posterior. O sea que va a ser un asunto discursivo muy interesante que deberá reflejarse en la misma estructura del programa. Sí. Luanda, yo sé que ya me le vas a quitar el micrófono y ya lo voy a entregar, pero dos cosas. El 22 tenemos la presentación de las 9 investigaciones que se hicieron en este último año sobre permanencia y tenemos desde medicina, ingeniería, educación, nutrición. A mí me parece que ahí tendríamos unos elementos muy importantes. Eso va a ser este próximo 22 que cae… Miércoles, a las 8 en el auditorio principal de extensión. Los invito porque creo que esas 2 jornadas que vamos a tener, la del 22 mostrando los resultados de las 9 investigaciones y la del 4 de diciembre sobre las 9 puestas de transformación curricular que se han hecho también por convocatoria en el último año, transformación curricular y permanencia. Mire que realmente estamos tratando de que la universidad se piense este asunto, que no sea una cosa de, no, pues el ministerio dijo que la permanencia es esto y nosotros lo aprendemos a nombrar y listo. No, es desde todos los lugares. Los invito a esas 2 jornadas académicas donde ustedes tendrán… si aquí en el edificio de extensión, la del 22 es en el primer piso, en el auditorio principal, de 8 a 12 más o menos, y la segunda, la del 4 de diciembre, es en este piso de 8 a 6 de la tarde. Pero va a haber mesas de discusión, va a ser una cosa también muy interesante y vamos a tener a bordo Ministerio. Ministerio acaba de hacer un reconocimiento a la Universidad de Antioquia impresionantemente bonito, diciendo que lo que estamos haciendo es ejemplar y sobresaliente. Y yo creo que eso es la medalla al mérito, pues que realmente lo estemos haciendo. El 4 estará aquí también el Ministerio. Ahora sí, café. Eso. Muchas gracias. Entonces volvemos en 15 minutos, 10:40.